Abrimos, señoras y señores, la tertulia de este miércoles, que es 17 de marzo del año 2021. Agradeciéndoles el madrugón a quienes nos acompañan en la mesa, voy con los saludos. Karina Novarese, buen día. Buen día, ¿cómo andan? Juan Pedro Mil, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, un abrazo para todos. ¿Pasaste por el hisopado ya? Sí, estoy completo, vacuna, hisopado, todo. Sí, estoy. ¿Qué pasó? ¿Tenías un hisopado ahora a las 8 de la mañana? Sí, porque en el colegio tuvimos 2 casos positivos de 2 docentes confirmados y estamos en el ejemplo de lo que nos está pasando a muchas instituciones educativas, de que todos los niños de esos grupos, que aparte son docentes que trabajan de tarde en un grupo y de mañana en otro grupo, entonces, por ejemplo, en una institución como la nuestra de 360 niños, tuvimos alrededor de que hisoparen esta semana, hay un hisopado de 40 niños y como de 8 docentes. Entonces, es parte de la complejidad que estamos viviendo. Bueno, interesante anécdota que sirve para que los oyentes contribuyan a tener el panorama de este momento, ¿no? Bueno, pero completo los saludos. Agustín Iturralde, buen día. Buenos días, Emiliano, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Y Gabriel Budiño? Muy buenos días, ¿cómo están? Bueno, vamos al primer tema, que los oyentes deben imaginar cuál es. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, anunció ayer una nueva batería de medidas destinada a enfrentar el agravamiento de la pandemia de COVID-19 que se ha registrado en las últimas semanas. Luego de un consejo de ministros de más de 4 horas, el presidente informó que se resolvió suspender la obligatoriedad de asistencia a clase en todos los niveles de la educación a partir de hoy y hasta después de Semana de Turismo. Además, para el caso concreto de la ciudad de Rivera, se suspendió la presencialidad en educación media, o sea, secundaria y UTU, desde hoy y hasta el domingo 4 de abril. El mandatario agregó que el Poder Ejecutivo autorizó a suspender la presencialidad en instituciones educativas de otras ciudades y o regiones, pero a solicitud fundada de los centros coordinadores de emergencias departamentales. Esta medida requiere de una resolución expresa del CODICEN en consulta con el Sistema Nacional de Emergencias. De todos modos, se puntualizó, permanecerán abiertos los comedores de aquellos centros educativos que pasen por restricciones. Además, se exhorta a las instituciones de educación superior a limitar la presencialidad solo para actividades de práctica y laboratorio. En otro orden, se dispuso que el aforo de los ómnibus interdepartamentales sea de 50% a partir de hoy y se exhortó a tomar medidas similares en el transporte dentro de cada departamento. Además, se suspendieron los deportes amateur y se dispuso el cierre de vestuarios en clubes y gimnasios hasta el domingo 4 de abril. En los espectáculos públicos se suma al aforo de 30% un límite de 400 asistentes independientemente de la capacidad del lugar. Por otro lado, el Poder Ejecutivo remitió al Parlamento un proyecto de ley que prolonga las limitaciones del derecho de reunión por razones sanitarias a efectos de evitar las aglomeraciones. El presidente pidió que haya una concordancia entre la situación del país, las medidas del gobierno y la conducta individual de la gente. Si no se mantiene la burbuja, si hacemos fiesta clandestina, si hacemos sábado de 20, si hacemos juntadas con... ya está. O sea, no hay medida que resista la falta de cuidado de una persona. Bueno, la pregunta está cantada. ¿Qué evaluación hacen ustedes? ¿Cómo es este paquete? ¿Tibio? ¿Suficiente? ¿Correcto? Karina, ¿vas tú primero? Dale. Lo bravo de poder analizar paquetes cuando recién empiezan es que uno los analiza sin el diario del lunes, que es lo más fácil de hacer. Es fácil analizar cuando ya está todo, cuando ya pasaron unos meses y vemos. Yo no esperaba medidas más duras de las que anunció ayer el presidente, a diferencia de mucha gente con la que hablé, porque esta ha sido su tónica desde que comenzó a tomar medidas. Y la única en la que me puedo basar últimamente son las que se anunciaron en diciembre. Si me baso en las que se anunciaron en diciembre, que también fueron muy similares a esta, salvo el tema de las clases, porque no había clases, evidentemente,
Yo ahí me pregunto hasta qué punto las medidas son las que generan cambios o el anunciar medidas son las que hacen que nosotros, los uruguayos, nos pongamos de vuelta las pilas cuando bajamos las defensas y empezamos a hacer las cosas como sabemos que nos debemos hacer. ¿Y tú decís que medidas Entonces, como las que se anunciaron anoche son mensaje suficiente para eso, para que la gente cambie de actitud? Yo no lo sé porque no soy psicóloga ni socióloga, pero lo que te quiero decir es que me da la impresión que lo que se anunció en diciembre era muy parecido a esto y los casos bajaron muchísimo. Está bien. ¿Por qué bajaron muchísimo? No necesariamente por las medidas, no fue porque hay un 50% de aforo en los interdepartamentales, o no fue porque, de hecho hay algunas más ahora, como por ejemplo se suspenden los deportes amateurs, que eso deja quieto a una cantidad de gente. Pero, sin embargo, a pesar de que las de diciembre también a mucha gente le parecieron insuficientes, después bajaron muchísimo los casos. O sea, Sí. ¿qué pasa? Ahí viene la discusión de si los contextos son similares o no, ¿no? No son similares porque no son similares porque estamos en un momento más complejo donde el inicio de clases y el inicio del año laboral real hacen que nos movamos más. Pero también están los números que dicen que por ahí no vienen los contagios. Realmente... Vamos a escuchar a los demás. Dejamos acá. Entiendo lo que decís y me parece un buen punto de partida. Me queda la duda de, incluso a partir de lo que dice Karina, si no había margen para algunas medidas más serias, ¿no? Sobre todo comparando con lo que el GACH proponía. La lista de medidas que proponía el GACH era muy larga. Y el GACH decía, en su comunicado que sacó ayer, pueden tomarse al unísono o diseñar una estrategia que elija y combine algunas de ellas e inclusive que difiera en el tiempo y escalone su aplicación, balanceando las relaciones costo-beneficio en cada caso. No se anunció tampoco esto, un escalonamiento, ¿no? Como que fueron estas y punto. Cuando está muy cerca Semana de Turismo. Ese iba a ser mi segundo punto, lo dejo para la segunda intervención porque... primero es como el efecto psicológico y después es lo que se recomienda. Ahí está. Juan Pedro, tú, que además estás en la educación, ¿cómo ves el anuncio teniendo en cuenta que hubo medidas para ese sector? En el caso específico de la educación, un doble sentido. Me parece muy bueno que no se hayan suspendido las clases. Me parece muy bueno que se mantenga la presencialidad, ya sea en educación inicial y primaria como en enseñanza media. Es muy importante, toda la literatura nacional e internacional establece que el vínculo educativo, y lo dijo ayer el propio presidente, de los 6.000 contactos, el 2% son porque se dan en centros educativos. Entonces me parece que eso es una muy buena medida, valiente, porque hay mucha presión para que eso no suceda, y la acompaño absolutamente. Después creo que en lo que hace a educación, creo que la no obligatoriedad es un problema. Es un problema que la puedo entender en este contexto, pero creo que la no obligatoriedad de la asistencia es el retiro de una obligatoriedad o de un rol del Estado que afecta el derecho del niño a la educación, ¿no? El concepto de obligatoriedad en la actualidad se entiende no como la obligación de los padres de llevar al niño a la educación, sino como el derecho del niño a recibir educación en el espacio público. Entonces, desde la Convención Internacional de Derechos del Niño, Uruguay tiene firmado, y después en el Código de la Infancia, la Niñez y la Adolescencia, Uruguay tiene firmado que el niño en sí mismo es un sujeto de derecho, que si bien la familia es el primer espacio social y afectivo, no es un producto de la familia, sino que ya desde el nacimiento es un sujeto de derecho que merece el cuidado del derecho. Entonces, aquí el derecho a la educación del niño se ve afectado. Y sobre todo se ve afectado en el mensaje a los sectores más vulnerables. Entonces, si uno habla con colegas que trabajan en las áreas donde más necesitan educación, hoy a mí me hubiera gustado como ciudadano haber percibido mensajes más claros en torno a situaciones que en el área educativa se ven afectadas. Por ejemplo, la falta de auxiliares de servicio. Por ejemplo, la falta, y esto no es por hacer propaganda de DUI 21, pero cosas que DUI 21 planteó en octubre pasado. Por ejemplo, la contratación de personal de apoyo docente. Por ejemplo, el uso de profesores y estudiantes de profesorado y estudiantes de magisterio para ampliar los grupos y los metros cuadrados. Eso me parece que faltó. Va a ser un año muy complejo, muy difícil, y ese es el doble sabor que me queda. Por un lado, una buena, y por otro lado,
algo me parece que... Y sobre el resto de las medidas, dejo para la segunda vuelta. Lo curioso es que el GACH recomendaba, en esta materia, en la educación, recomendaba medidas más severas incluso, ¿no? Claro. Señalaba que en un contexto como este que se ha terminado configurando, considerar la suspensión de clases en educación inicial y primaria en periodos de corta duración. Periodos de corta duración. Y estaba la posibilidad de esta, teniendo en cuenta que se viene semana de turismo, ¿no? Sí. Pero digo, acá el gobierno fue más blando en el sentido de lo que la comunidad educativa, o una parte de la comunidad educativa reclama. Una ¿no? parte. Lo que plantea el GACH es en casos extremos, por ejemplo, en casos que lo plantea a través de las comisiones departamentales, de aquellas instituciones que se vean fuertemente afectadas porque tenés el 50% de los docentes en cuarentenados. Entonces, así es imposible que funcione. Pero la tendencia, como fue la tendencia en todo el mundo, Emiliano y queridos colegas, la tendencia en todo el mundo fue las escuelas abiertas, las escuelas lo último en cerrarse. Está bien, pero es la tendencia. Pero el GATT también decía considerar suspensión en educación secundaria. En primer lugar, considerar suspensión en educación secundaria. Y después, si la cosa se complica mucho, suspensión en educación inicial y primaria en periodos de corta duración. Es muy yo en eso estoy totalmente de acuerdo con el presidente y con el ministro de Educación y con Robert Silva, de no haber suspendido la educación presencial en la enseñanza secundaria. Nuestros jóvenes, porque ¿de qué sirve suspender la enseñanza presencial si después nuestros muchachos se van a la plaza a compartir, porque es natural, necesitan ese contacto, necesitan el espacio educativo, el espacio tanto formal como socioeducativo, ubica, estructura, hace presencia de adultos responsables, enseña. Me parece que en ese sentido la no suspensión de las UTUs, de los liceos, es un gesto muy positivo por parte del presidente. Agustín, ¿tú qué conclusiones sacaste? No, yo creo que es muy difícil articular todos los intereses y los pedidos que hay en esto. Creo que en ese contexto y en esa complejidad el gobierno resuelve, bueno, voy a seguir jugando con la mía. ¿Cuál es jugar con la mía? Bueno, lo que un poco hablábamos la semana pasada cuando hablábamos de la postura que había tomado con el 8M, seguir apostando a eso que el gobierno del presidente ha denominado la libertad responsable y tomar una serie de medidas, o sea, en distintos momentos ajustar o soltar, pero claramente dentro de una posición mucho menos restrictiva en la comparación regional e internacional. Y el gobierno vuelve a hacer eso. Creo que en diciembre hubo un episodio muy parecido a este, donde después de la conferencia de prensa de diciembre, digo, tanto ruido para esto, al final no fue nada, y se esperaban medidas mucho más duras que al final no aparecieron. La situación hoy es más compleja, el gobierno toma decisiones que no están tan alineadas con el GACH como en oportunidades anteriores, y bueno, creo que en esto, yo lo dije en alguna tertulia el año pasado y me parece importante cada uno con su rol, ¿no? Yo creo que el GACH ha tenido un rol espectacular, ha sido un aporte sustancial y maravilloso que ha puesto de relieve la importancia del conocimiento científico, del conocimiento especializado, pero las decisiones, las responsabilidades, la carga la toman los políticos. Y puede parecer que sería mejor lo contrario, pero creo que cuando uno recorre un poco la historia es clarísimo que no lo es. Un mundo donde los técnicos son los que gobiernan es una cosa bastante indeseable. Y bueno, las presiones que tuvo de todos lados para cerrar, para otros sectores que no cierren, bueno, el gobierno sigue optando por caminar por este camino y bueno, y la realidad va a mandar, ¿no? En la medida que se logre seguir gestionando y sobre todo con la gran variable de la capacidad de sanitaria, en particular la capacidad de los CTI, de seguir trabajando más o menos normalmente, creo que la va a poder seguir llegando y sobre todo patear, yo creo que son 2 meses, por lo menos hasta mayo, que tenemos que pensar, escuchando la entrevista que vos le hacías recién a Julio Medina, a Emiliano, hasta mayo para pensar en que las vacunas pueden empezar a tener algún efecto en la cantidad de contagios. Bueno, ese recorrido que falta, que es menos, y que bueno, ahora vamos a empezar a meterle mucho ritmo a la vacunación, aparentemente, caminarlo como lo venía caminando. Y para terminar la primera ronda, Gabriel. A mí me sorprendió, digamos, algunos silencios. Me sorprendió
algunos temas que se abordan como de manera muy liviana, como es el caso de las camas de CTI. El presidente en un momento dice que algunos departamentos tienen recarga, no deja claro cómo va a resolver ese problema que hoy se hablaba, por ejemplo, en la entrevista que hacías también del tema de los traslados, ¿no? De las personas que necesitan trasladarse para estar en una cama de CTI, lo que implica también para sus familias. Pero a su vez hablaba de que tenían la posibilidad de generar 200 camas más, pero al mismo tiempo decía que en todo este periodo solo se generaron 96. En algún momento se habría hablado de que las camas requieren formación de personal y de eso se sigue sin hablar. Me llama también mucho la atención que sigamos sin hablar de cómo resolver los impactos económicos. La única mención fue al proyecto de ley presentado para MIPYMES, que es una respuesta claramente a la interna de la coalición, porque era algo que se había reclamado. Se sigue mirando para el costado el tema del transporte público dentro de las ciudades, ¿sí? Hubo una sola mención específica, creo que había sido en respuesta a uno de los intendentes que pedía que el transporte intradepartamental también se recomendara. Sí, eso fue lo que se hizo, manera, ¿no? En el caso del transporte interdepartamental se va al 50% de aforo, se vuelve, digamos, al 50% de aforo, y en lo intradepartamental, a sugerencia o a pedido del intendente de Durazno, Carmelo Vidalín, es que se recomienda reducir el aforo, ¿no? Exacto, y en Montevideo seguimos teniendo ómnibus con gente parada y amontonamientos, que va a haber que ver ahora si desde la Intendencia de Montevideo se toma alguna medida en ese juego también político, digamos, de las medidas tomadas a nivel de nacional y departamental, pero alguna señal debería haber para eso, pero también para la gente, otra vez, ¿no? La gente que no tiene trabajo y que no puede elegir, porque hay que tener mucho cuidado, me parece, cuando hablamos de esto de que la gente tome medidas, de cargar las tintas sobre las personas, porque eso es algo que también en el discurso el presidente juega en forma ambivalente, ¿no? Por un lado habla de hacerse cargo y por otro lado todo el tiempo está mencionando la gente que no se vacunó, la gente que no toma las medidas, la gente que hace fiestas, la población que hace contagios. Entonces ahí hay un tema también en esa cargar tinta sobre las personas, entender que hay algún grupo de personas, que es muy importante en Uruguay, que no puede optar por otras cosas, que no puede optar por no ir a trabajar, que no puede optar por no moverse, que no puede optar por no subirse a un ómnibus, ¿no? Entonces, hay como muy pocos mensajes para ese tipo de personas que debería sentir o que siente, digamos, algún tipo de presión sobre cómo debería comportarse, pero que a su vez no tiene ninguna medida paliativa. Y la otra gran ausente es las menciones al tema de teletrabajo del sector público, por lo menos del sector público, ¿no? Yo justamente... Me llama la atención que no haya habido ninguna referencia al teletrabajo anoche, cuando en el documento del GACH sí, obviamente se lo incluía, ¿no? El documento del GACH decía teletrabajo en públicos y privados no esenciales, cierre de toda oficina de atención al público no esencial, ¿no? Es que yo justamente creo que lamentablemente no hubo mención porque el Estado es el que está más deficitario en el tema teletrabajo. Hay un montón, por supuesto yo no tengo los números, pero hay un montón de gente que te dice, estoy yendo a trabajar cuando mi función la podría hacer bien desde mi casa, básicamente porque persiste la idea de que desde tu casa no vas a trabajar lo mismo o bien. Que puede ser, pero en ese caso no trabajas bien ni en tu casa ni afuera, básicamente. De hecho, hubo un montón de polémica cuando en la Intendencia se decidió pagar una partida extra, que era de 2.000 pesos por estar teletrabajando, porque hay algunos gastos que se generan en la casa. Y mucha gente salió realmente a darle con un palo a la intendenta por eso. Yo creo que el gobierno no ha incentivado lo suficiente el teletrabajo. Hay muchísimo más lugar para teletrabajo en el Estado, de eso estoy absolutamente segura. Hay obviamente casos que no, porque hay que trabajar presenciales. Entonces, pero tampoco hubo una exhortación siquiera a que el sector privado acentuara el teletrabajo, ¿no? Mi interpretación... Hubo uno hace ¿cuánto fue? La última vez que habló de la calle, hubo una, ya sí, de acuerdo, pero ayer no ahora. No se lo recordó, exacto, no se lo mencionó, no se puso un énfasis. Mi interpretación es que si no existieron esas referencias al teletrabajo, es justamente para no provocar otros efectos económicos, ¿no? Porque
que haya más gente trabajando en sus casas implica que hay un movimiento comercial que cae, ¿no? Por ejemplo, no sé, en el centro, donde hay muchas oficinas, cae bares, restaurantes, servicios de comida, kioscos, ¿no? Mi impresión... Claro, pero ahí es donde realmente hay que poner la balanza. A veces algo vamos a perder, es obvio que algo vamos a perder, y estamos perdiendo ya mucho. Yo en el caso del teletrabajo no tengo dudas de que hay que incentivarlo, y ahí estoy de acuerdo en algo con Gabriel, que es lo siguiente: se habla mucho de la movilidad, bajemos la movilidad. De nada sirve bajar la movilidad si vos a la persona la haces ir a trabajar igual, le ponés menos bondis, que fue lo que pasó en marzo y abril, pero los haces por eso, está claro que no tiene sentido. No se está reduciendo la movilidad, o no se la está reduciendo fuertemente. No se reduce la movilidad y tampoco se reduce el teletrabajo. O sea, para mí esas dos cosas van juntas. Perdón, no se reduce, Pero mi interpretación, porque ayer no se lo preguntaron al presidente, pero mi interpretación es que si no se da ese tipo de pasos, es porque se quiere preservar la actividad de otra gente, ¿no? Por ejemplo, si se acentúa el teletrabajo, los cuidacoches en el centro tienen menos propina. Ahí tenés un ejemplo, ¿no? Y no hay medidas para compensar al cuidacoches. Esa es la otra parte de la historia. Gabriel. De acuerdo. No, que ahí es lo que yo digo de ambivalencia. El discurso es no se muevan, el discurso es en general quédense en casa, sigue siendo ese el discurso, la responsabilidad está en cada uno de nosotros de cuidarnos con las medidas, pero después no se toman medidas que son de alguna manera las señaladas. Aparte acá hay un gris también, ¿no?, que se da en los discursos del presidente, que es, en su momento ordenó el teletrabajo en el sector público, pero después no sé si hubo en algún momento una contraorden al respecto. Yo creo que no. Entonces, si vos tomás la medida de teletrabajar en el sector público, después no tomás una medida en contraria, lo único que está pasando acá es un decantamiento. Dejamos que las cosas tampoco tenemos datos de cómo funcionó esa medida, porque fue una exhortación, y por lo que, a ver, yo no puedo hablar con números, puedo hablar el ministro de Trabajo, pero uno habla con gente que trabaja en el Estado y te dicen estoy en este puesto y podría estar teletrabajando. O sea, todavía hay mucho paño para eso. Fue una exhortación y no una orden con después una confirmación que después tenés que controlar. Yo no he visto los datos sobre eso. También es cierto, vayamos para el otro lado, en el discurso del presidente de anoche, también es cierto que hay actitudes que puede tomar la gente o una cantidad de gente y que no producen daños económicos y que ayudan a mejorar en cuanto a la circulación del virus, ¿no? Ejemplo, las reuniones en casas de familia, ¿no? O de amigos. Si existe la costumbre de romper las burbujas, de hacer reuniones con gente proveniente de distintos ámbitos en números importantes, etcétera, ahí la gente está provocando problemas. Y si deja de hacerlo, si pasa por 2 semanas, por ejemplo, 3 semanas a reuniones chicas dentro de las burbujas, no produce un impacto económico complicado, ¿no? ¿Qué decías tú? ¿Quién estaba hablando? Agustín, ahora. No, sí, que a eso me quería ir. Quiero ver, la gran tensión que está sobrevolando de todo lo que hablamos es un poco lo que Emiliano estaba entrando ahora, ¿no? Claramente el gobierno en esta cosa que se demostró que no era contradictorio, pero que había vínculos complejos entre el tema contagios y el tema económico, que no es lineal, pero tiene vínculos complejos. Y bueno, el gobierno claramente toma una postura. El gobierno no dice, yo tengo un matiz con lo que decía Gabriel, no está diciendo no vayas a trabajar, no está diciendo reducir tu movilidad, quédate en tu casa, no salgas de tu casa, que fue un poquito el mensaje de marzo. El gobierno está diciendo, no vayas a asados, no hagas fiestas sociales, reducir todo, sabemos lo que hay que hacer, en el sentido, no hagamos cosas que son innecesarias en este contexto. Y por ese lado no creo que el gobierno esté incentivando actividad económica, todo lo contrario. Creo que probablemente el empleo es lo que el gobierno está poniendo como una de las prioridades cuando hace este tipo de planteos, y la confianza en esto de que algo que creo que con los meses hemos ido viendo, que la vía protocolizada, que suena espantoso, vivir protocolizadamente, funciona, los protocolos funcionan bastante bien. Bueno, el presidente creo que lo que quiere decir es, bueno, si nosotros realmente cumplimos los protocolos, no nos juntamos en espacios cerrados, no nos juntamos más de tantos, eso, meter un poco de miedo, voy a decirlo para entendernos todos, que no creo que sea la palabra correcta, vamos a que creo que es un poco la función. Bueno, tratemos de todos ir marcha atrás con el afloje que hicimos en los últimos meses, con la llegada de las vacunas y con la bajada del verano. No sé si va a funcionar, reitero, creo que acá, un poco lo que Karim decía al principio,
que funcione una cosa graciosa, pero no lo es. Bueno, al final, cualquier lunes veremos. Pero bueno, la apuesta me parece clara y me parece que, bueno, viene vinculada al éxito parcial del año pasado y en la confianza en las personas y que las personas tomen decisiones que, sin restringir la actividad económica, puedan limitar su cantidad de contagio. La realidad mandará. Juan Pedro, tú que al principio hablaste específicamente de educación, porque yo te pregunté por las medidas relativas a la educación, ahora más en general, ¿qué decís? Sí, yo creo que en general, si bien no hay diario del lunes, sí hay experiencia internacional, y tanto la experiencia internacional de Alemania, de Gran Bretaña, más allá de las posturas iniciales del primer ministro británico, de Trump, de Bolsonaro, los peores ejemplos mundiales del manejo de la pandemia fueron desastrosos en el sentido de apelar a que se resolviera por la vía estrictamente del mercado las soluciones era otro contexto, estábamos empezando, pero lo que nos dice lo que pasó en el hemisferio norte es que sin una fuerte restricción de la movilidad no hubo, o el proceso hubiera sido mucho peor. Entonces, se salvaron muchísimas vidas estableciendo horarios, límites de transporte y de salida. Se salvaron muchísimas vidas estableciendo cortes en el horario de transitar la gente en la noche. Salvaron muchísimas vidas estableciendo parates en los espacios gastronómicos. Acordémonos que en la segunda vuelta Italia salió como despavorida a consumir, a encontrarse en los bares, y ello generó la tercera ola. Juan Pedro, Italia está entrando, ayer entró en un lockdown total hasta el 4 de abril, encerrados totales. También son países con otra densidad poblacional, pero es verdad, es así. Claro. Entonces, fueron lo que hicieron los grandes líderes mundiales, desde Angela Merkel en adelante. Yo creo que ayer a mí me faltó, como un simple ciudadano uruguayo, creo que me faltó una clara más señal de un gobierno que asuma la responsabilidad de decir, hay límites. Se acabaron las tamborileadas, se acabaron las reuniones, se acabaron los encuentros en las plazas públicas. Esto es fundamental para poder parar una ola que desde diciembre hasta ahora no deja de rondar los 1.000 contagios diarios. Y hoy Uruguay está ocupando de los primeros lugares en el mundo en los contagios diarios por millón de habitantes. Entonces, la situación es complicadísima. Entonces, me hubiera gustado, pero yo entiendo la lógica del presidente, la libertad individual, pero creo que acá la presencia y el mensaje de un Estado que marca límites es necesario, porque, entre otras cosas, si hay un pueblo que necesita límites, es el uruguayo. Real de Azúa, los uruguayos somos anarquistas que aman al Estado, decía Real de Azúa. Entonces, al uruguayo no le diga lo que tiene que hacer porque se va a poner en contra. Entonces, me parece que eso es lo que me faltó. Sí, va a ser interesante saber con qué criterio se actúa con respecto a aglomeraciones, ¿no? Mi sensación y la información que tengo, incluso por haber visto situaciones, es que la policía en vínculo con la justicia no están siendo drásticos en esa materia, sobre todo en encuentros de jóvenes en la calle, etcétera. Segundo, falta saber qué va a pasar con las intendencias, y en particular con la de Montevideo, ¿no? Acá se mencionaba que faltaron medidas con respecto a restaurantes y bares, por ejemplo, horarios, eventualmente cierre y la posibilidad de que continúen trabajando con delivery, como propone el GACH. Bueno, esas son medidas que pueden tomarse a nivel departamental, ¿no? También con respecto a otras actividades. Como lo de los horarios, ¿no? Como sucedió con los horarios en las últimas medidas, que Montevideo decidió seguir cerrando a las 12, y ahora Canelones, por ejemplo, da marcha atrás y vuelve a las 12. Sí. Entonces, esa es una pregunta que queda abierta, balance, ¿no? Entre economía y... Claro, sí, desde la izquierda se está cuestionando la profundidad de las medidas de anoche. Bueno, donde gobierna la izquierda y donde tiene posibilidades de resolver, ¿se va a ir por medidas más duras? Esa es una pregunta que en este momento está abierta para ver qué es lo que ocurre a lo largo del día, ¿no? Sí, porque esa es otra lectura posible. Aquí dice, se le pasa la pelota a la gente. Bueno, se le pasa la pelota a la gente o se le pasa a los gobiernos departamentales.
estaremos atentos a ese otro capítulo de esta serie.